Imagina que te digan, si te subes a tu auto estarás muerto en 8 días. Pues eso le pasó al actor estadounidense James Dean y hoy te contaré la peculiar historia de su auto maldito. Advertencia. El contenido de este podcast fue realizado con información, bibliografías y datos de dominio público. No se usaron datos que afecten a las víctimas. Bienvenidos a Detective Misterio, el podcast donde les platicaré de crímenes reales, ufología, leyendas y hechos paranormales que han causado asombro, sorpresa y mucha expectativa. Aportando datos reales con frescura sin igual, deseo se diviertan y pasen un rato de entretenimiento. Gracias por escucharme, yo soy Adán López y espero disfruten de este capítulo. Y bueno, el día de hoy les voy a platicar un tema que ya les medio platiqué aquí en Detective Misterio, el podcast, que también lo platiqué en algunos proyectos anteriores que tuve de podcast anterior a este, de ya hace varios años atrás, en donde les platico de la leyenda del auto maldito de James Dean. Y sí, de verdad estaba maldito. Ustedes se van a enterar de esta historia probablemente si vieron uno de los primeros capítulos aquí en Detective Misterio el podcast, van a escuchar o saben del tema, pero aquí lo quise desarrollar más y actualizarlo, complementarlo con cosas muy interesantes para ver y para entender que realmente algo malo había en ese auto, que si en su momento, como ya vimos en el capítulo de Annabelle que hice aquí en Detective Misterio, es un objeto maldito. Bueno, ¿por qué si un objeto, un muñeco, una muñeca o algo así está maldito, por qué no un auto lo puede estar? Y este es el caso. Está muy interesante, fíjense. El auto maldito de James Dean también es conocido como el pequeño bastardo. Esta es la historia de la maldición del Porsche de James Dean. Un mal presagio. Hay objetos que parecen absorber la energía de la tragedia y ninguno es tan famoso como el Porsche 550 Spider plateado de 1955 de James Dean, el actor rebelde de Hollywood que lo llamaba cariñosamente Little Bastard, pequeño bastardo. Pero lo que Dean veía como una joya de velocidad, otros lo veían como una tumba de metal. James Dean fue un actor de la industria de Hollywood de los años 50 del siglo pasado, del siglo XX, y para que comprendamos mejor esta historia y su tragedia, se le puede comparar a este actor como si hoy día fuera Brad Pitt o la tragedia de Paul Walker. 7 días antes de su muerte, Dean se encontró con el actor Alec Guinness, este actor que después fue muy famoso por la película de la Guerra de las Galaxias o Star Wars en inglés. Al mostrarle el coche, Guinness sintió una oleada de pánico y le dijo: si te subes a ese coche, te encontrarán muerto en él para esta misma hora la próxima semana. James Dean se rió, pero exactamente 7 días después, en un cruce de carreteras en California, el Porsche quedó convertido en un montón de hierro retorcido y Dean murió instantáneamente. Pero la historia del pequeño bastardo apenas estaba comenzando. El coche no estaba muerto, estaba hambriento de más vidas, de llevárselas por delante. Y bueno, este pequeño contexto que les di de que si hoy día es, o como la tragedia que sucedió de Paul Walker, este actor de la franquicia de Rápidos y Furiosos que sabemos murió en un accidente automovilístico, o que hoy día perdiera la vida Brad Pitt, es una tragedia que en su momento, allá en los años 50 en Hollywood, en esa etapa de la historia, bueno, pues así fue de desgarrador, así fue de impresionante, así fue de magnífica la historia, no magnífica de que fuera grandioso, sino que fue así de grande lo que fue la noticia de que haya muerto James Dean. Por eso lo pongo como referencia o para como una como un ejemplificado hoy día para que nos demos cuenta de la magnitud que fue en su momento. Y fíjense,
Tras el incidente, los restos del coche fueron comprados por un hombre llamado William, quien decidió vender las piezas. Fue aquí donde la maldición se expandió como un virus. William le vendió el motor a un señor y corredor llamado Troy. En su primera carrera usando el motor de Dean, Troy perdió el control y se estrelló contra un árbol, muriendo en el acto. En esa misma carrera, otro corredor que usaba la transmisión del Porsche volcó su auto y resultó gravemente herido. Pero no terminó ahí la cosa, ¿no? Esto apenas era el inicio porque cuando un personalizador de autos de nombre George compró el chasis para exhibirlo, el coche atacó de nuevo mientras lo bajaban del camión. El Porsche se deslizó y le rompió ambas piernas a un mecánico que ayudaba a bajar los restos del auto maldito. El pequeño bastardo parecía negarse a ser una simple pieza de exhibición. Este Porsche 550 Spider estaba dejando un rastro de sangre en la carretera y en donde estaba siendo manipulado. La policía de caminos de California pensó que usar el auto deshecho para dar clases sobre seguridad y vial serían una buena idea. Pero si ya habían visto que muchas personas que estaban alrededor del auto sufrían en carne propia el dolor, ¿qué diantres tenían en la cabeza los policías al pensar que sería buena idea que miraran los restos del auto? Y claro, al mostrarlo se equivocaron. Mientras el coche estaba en un garage de almacenamiento, el lugar se incendió misteriosamente. Todo lo que había allí se quemó, excepto, por supuesto, el Porsche plateado de James Dean, que salió intacto de las llamas. Y ustedes podrán pensar, queridos amigos, amigas de aquí, de Detective Misterio, el podcast, que estoy exagerando, ¿no? Que, se quemó todo menos el Porsche de James Dean. Pues no, resulta que los testimonios, las investigaciones que hicieron después dijeron, pues es que está difícil de explicar, pero la realidad es que se quemó todo menos el Porsche. Y bueno, si ustedes no han visto la historia del capítulo que hice aquí de la muñeca Annabelle, bueno, pues resulta que también en el 2025, cuando andaba en una gira la muñeca Annabelle y algunos otros objetos malditos, resulta que se quemó uno de los hoteles en donde estuvieron los objetos malditos. Después de que retiraron los objetos malditos, resulta que se quemó el hotel. Así que se quema lo que está alrededor del objeto maldito, pero el objeto maldito sale ileso por cuestiones que son difíciles de explicar, pero que las investigaciones también concuerdan con eso. Y fíjense, igual o parecido a la muñeca maldita de Annabelle, como les decía. Más tarde, en una escuela secundaria donde se exhibía el coche, este se soltó de sus soportes y cayó sobre un estudiante, rompiéndole la cadera. El coche parecía tener voluntad propia. En otro traslado, el camión que lo transportaba sufrió un accidente. El conductor salió despedido del asiento y antes de que pudiera levantarse, el Porsche se deslizó fuera de la plataforma y le cayó encima aplastándolo. Y sí, de verdad, no es cómico, no es fuera de lo común, sino que el auto de verdad estaba maldito. Yo esta historia la he compartido 3 veces, al inicio de este podcast de Detective Misterio, en los primeros capítulos. Anteriormente yo ya la había hecho en otro proyecto de otro podcast que tenía con mis amigos, hermanos, los considero mis hermanos, con los que lo hacía, mi sobrino y mi amigo, los dos de mi familia, y ya ahí había yo platicado esta historia, y cada que la platico puede sonar risible, puede sonar fuera de lo común, puede sonar extraordinario que esto suceda, pero realmente sucedió. Eso es lo increíble y eso es lo peculiar del carro maldito, que tenía alguna fuerza, tenía algunas energías obscuras, no sé si algún demonio, no lo sé, no lo puedo explicar, y la gente que estaba alrededor tampoco lo podía explicar, pero decían, es que no es posible que siga habiendo accidente tras accidente
cerca de los restos del Porsche 550 Spider. No había una explicación, no se le podía encontrar una explicación, pero sí se le podía ver los hechos que se estaban manifestando y que seguían manifestándose alrededor de estos restos o de lo que quedaba del Porsche 550 Spider. Y bueno, fíjense, ¿qué pasó después? La desaparición del auto. Finalmente, en 1960, cansados de los incidentes, decidieron enviar el coche de regreso a Los Ángeles en un tren de carga sellado. Cuando el tren llegó a su destino, los sellos estaban intactos. Pero al abrir el vagón, imagínense qué pasó. El coche había desaparecido. No había rastro de robo, ni marcas de arrastre, ni piezas sueltas. El pequeño bastardo se esfumó en el aire como si hubiera cumplido su misión de esparcir dolor y hubiera decidido retirarse a las sombras. ¿Fue una racha de mala suerte estadística o acaso el espíritu rebelde de Dean quedó atrapado en el metal, negándose a ser domesticado o exhibido? Hasta el día de hoy, hasta el momento en que yo grabo este video, el paradero del auto maldito es el mayor misterio del mundo motor. James Dean una vez dijo: vive rápido, muere joven y deja un cadáver atractivo. Y cumplió su promesa. Pero su coche se encargó de que su leyenda fuera mucho más oscura de lo que nadie imaginó. Aún hoy, cazadores de tesoros buscan el chasis perdido, pero quizás, por el bien de todos, es mejor que el pequeño bastardo nunca sea encontrado. Y fíjense, muchos creen que el pequeño bastardo es solo una leyenda urbana, pero los restos mecánicos del Porsche 550 Spider son muy reales y han sido rastreados por historiadores del motor durante décadas. Si el coche era un cuerpo, sus órganos fueron trasplantados y eso es lo que sabemos hasta el día de hoy, hasta el momento en que yo grabo este video, inicios del 2026. Estuve ahí investigando, estuve monitoreando, por eso les decía que actualicé el capítulo para poder ver qué había sucedido o qué otra información había al respecto de este auto maldito de James Dean. Y como les acabo de leer, bueno, pues resulta que partes del auto fueron incrustadas o fueron usadas en otros autos. Por eso se hace aquí, o les hago la referencia o la analogía de es como si sus órganos fueran trasplantados en otros seres, ¿no? O en otros autos. Y fíjense, lo que yo pude investigar, el motor, el corazón del mal. El motor original, con el número de serie 90059, es la pieza más documentada. Después de la muerte de quien lo compró, después del accidente de James Dean, el motor pasó por varias manos. Actualmente se sabe que pertenece a la colección de un entusiasta en Massachusetts, en una pieza de museo que afortunadamente ya no ruge en las pistas de carreras. Y bueno, digo afortunadamente, pero espero que no pase tampoco nada malo alrededor del motor, ¿verdad? La transmisión, el sistema nervioso del motor. La transmisión original fue recuperada y hoy se encuentra en el Museo del Automóvil de Illinois. Lo fascinante es que el museo no la tiene en una vitrina cualquiera, está en una exhibición dedicada a objetos malditos. En 2020, el museo ofreció una recompensa de $1 millón a quien pudiera entregar el chasis desaparecido del coche, pero hasta ahora nadie ha reclamado el dinero. O sea, nadie ha podido entregar el chasis, nadie lo ha podido encontrar con pruebas de que ese es el chasis del Spider 550. El volante y las puertas. Se dice que George, el hombre que compró el coche tras el accidente, conservó el volante original. Sin embargo, tras su muerte en 2015, muchas de sus posesiones fueron subastadas. Algunas fuentes aseguran que una parte de las puertas del Porsche aparecieron en una subasta privada en el Reino Unido a principios de los años 2000, pero su autenticidad sigue siendo debatida por los expertos. En 2015 surgió una pista real que heló la sangre de los investigadores.
Un hombre en el estado de Washington contactó al Museo de Illinois afirmando que cuando era niño vio a su padre y a otros hombres ocultar un coche plateado detrás de una pared falsa en un edificio de almacenamiento. Según su relato, el coche fue escondido para evitar problemas legales tras uno de los accidentes en las exhibiciones. El hombre pasó una prueba del polígrafo detector de mentiras, pero la ubicación exacta del edificio sigue siendo un secreto guardado por abogados. Así que bueno, aquí ya entramos en terrenos escabrosos de la ley, en donde hay algunas personas entonces que sí saben exactamente en dónde podría estar, y digo podría porque tampoco se puede asegurar que podría estar el chasis o el carro sin motor y sin transmisión del auto maldito de James Dean. Pero si está bajo un contrato de confidencialidad que se firmó con abogados, bueno, entonces no se puede revelar el lugar en donde esté guardado en una pared falsa los restos del auto maldito. Así que solamente que alguien lo descubriera por accidente, que alguien por accidente tirara esa pared y encontrar el auto, y que después se corroborara que sí fue el auto de James Dean, solamente de esa forma, bueno, pues se podría hacer una investigación de poder analizar los datos y ver si realmente es el auto maldito de James Dean. Pero de otra forma pues no podría ser. Casi es como que si por accidente se descubre, se podría saber en dónde están los restos del auto maldito, ¿no? Pero ¿por qué sigue viva la maldición? Bueno, historiadores como Lee Raskin, el mayor experto en James Dean, argumentan que no hay maldición, sino una serie de negligencias técnicas. Esta ya entra la parte como cuando en los sucesos paranormales tratas de quitar todo lo que tiene explicación. Tratas a un suceso paranormal de que se te apareció un fantasma o que está embrujado algo. Primero buscas todas las explicaciones lógicas, todas las explicaciones con argumentos científicos y sólidos. Si eso le da una explicación al suceso, bueno, es que no es algo paranormal. Pero si después de todo esto, bajo los argumentos científicos, los argumentos lógicos, no se le encuentra una explicación, bueno, pues entonces es algo paranormal que no tiene explicación. Y así esto es lo que quisieron hacer. Vámonos a las cuestiones técnicas, a las cuestiones físicas, a las cuestiones de que probablemente el auto estuvo mal construido, que tenía fatiga, el metal y todo ese tipo de cosas. Y esa es la parte que ya entra aquí con el historiador, con el experto en James Dean, de que él dice, no, a ver, espérense, no había objeto maldito, no estaba embrujado, no había embrujamiento alrededor, sino que era que estaba de mala calidad el auto, y eso es lo que propició todos los accidentes que se dieron más adelante. Pero bueno, dices, si es de mala calidad y no estás usando el auto para rodar, solamente lo estás cargando en una plataforma, en una grúa, y de repente se caen y le rompen las piernas a un mecánico, a un ayudante, ¿eso qué tiene que ver con que esté mal construido el auto? ¿No? Dices, como que ahí no cuadra, pero también se le trata de encontrar explicación a esta historia. Y fíjense, dice, el Porsche 505 Spider era un coche de carreras extremadamente ligero, hecho de aluminio fino, casi como una lata de refresco con un motor potente. Era difícil de conducir y peligroso por diseño. Pero, ¿cómo explicamos el incendio del que salió ileso? Eso es lo que les digo. Bueno, ok, el accidente de James Dean sí concuerda con esto que dicen. Bueno, es de un material muy frágil, teniendo un motor muy potente. Y al tener un accidente, pues claramente no iba a proteger a la gente que iba arriba del auto, porque era muy frágil el chasis o el material con el que estaba construido. Así que cualquier golpe podía ser mortal para la gente que estaba ahí, o no, para la gente que estaba manejando el vehículo, que estaba sobre el vehículo. Y bueno, ¿cómo se explica lo del incendio?
Quizás la ciencia puede explicarlo, pero no puede explicar el miedo. La información real nos dice que el coche fue desmantelado y vendido por partes para recuperar dinero. Pero la narrativa del misterio nos dice que el pequeño bastardo simplemente no quería ser poseído por nadie más que James Dean. Hoy día, si viajas por la Ruta 46 en California, encontrarás un memorial cerca del lugar del choque donde se estrelló James Dean, y algunos dicen que en las noches más cerradas se escucha el eco de un motor boxer de 4 cilindros acelerando a fondo. Es decir, dicen que se escucha como cuando James Dean se estrelló, acelerando el auto y teniendo ahí el impacto. Dicen que se escucha en las noches si la carretera está muy sola o es muy noche, está muy oscuro. Sea real o no que el auto está o estuvo maldito, sí es una realidad que algo muy malo tenía el auto al estrellarse y así quitarle la vida a este actor de Hollywood, James Dean. Sí, independientemente de que haya sido mal construido, que estuviera muy frágil, que tuviera un motor muy potente, la realidad es que todo lo que pasó después, pues sí te da a pensar de cómo se llevó entre las llantas a tanta gente, lastimó a tantas personas, quiso quitarles la vida a varios más, y esto la verdad es que sí es algo que te da a pensar, ¿no? O sea, no fue 1, ni 2, ni 3 accidentes, sino fueron muchos más, y todos cerca o propiciados por los restos, la chatarra que quedaba de el Porsche 550 Spider. Y fíjense como conclusión, no cabe duda que ciertos objetos están malditos o hay algún ente en ellos que genera ciertas energías negativas y que buscan hacer daño de alguna forma. Como vimos en este caso, hay cosas que salen de una explicación común. Pero si hay advertencias para evitar tener contacto o relación con estos objetos y no se hace caso, las consecuencias pueden ser graves. Esto fue lo que vivió James Dean y todas las personas que mantuvieron contacto con el auto después. Sea que fue muy mala suerte o que realmente el auto estaba maldito, es mejor no tratar de comprobarlo. Pero para eso ya es muy tarde y por ello sabemos todo lo que pasó. El auto maldito de James Dean que aniquiló a varias personas. Así que bueno, pues quise traerles una actualización. ¿Qué es lo que pasó después con estas partes que en su momento las primeras 2 veces no se los dije a fondo? Y bueno, por eso quise hacer un capítulo exclusivo de El auto maldito de James Dean, para que si ustedes no vieron el primer capítulo que venían 3 historias juntos, aquí ya ustedes pueden ver exclusivo lo que es el auto maldito, el Porsche Spider 550, que bueno, como les digo, puede ser que sí esté maldito, puede ser que no, pero lo mejor yo creo que es no comprobarlo y que en su momento cuando encuentren lo que resta, el chasis del auto que presuntamente está en una pared o tras una pared falsa en algún sitio de los Estados Unidos, bueno, pues que tomen sus precauciones y que le hagan las pruebas pertinentes para ver si realmente está maldito o no. Y digo las pruebas pertinentes porque hay estudiosos de lo paranormal serios que podrían hacerle un estudio al chasis para ver si realmente tiene alguna energía fuera de lo común o no, ¿verdad? Así que ya estaremos viendo el día que encuentren el auto de James. Así que bueno, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Yo les agradezco mucho. Les pido me favorezcan con su comentario, con su like, para que así me ayuden a que siga creciendo Detective Misterio, el podcast. Y bueno, recuerden que hay crímenes que no piden ser contados, pero que necesitan ser entendidos. Y bueno, yo les mando un saludo misterioso. Soy Adán López, Detective Misterio, y nos vemos en el siguiente capítulo.